encuentros. Y hoy veremos el encuentro tal vez el más polémico de Jesús. Y el si me lo preguntas, el que más extraño es de todos. Al que le gustan los debates formales, sabe que cuando tú aseguras algo, automáticamente estás tomando la carga de la prueba. Tú tienes que comprobar lo que estás diciendo. Si no, mejor no digas nada. En este encuentro es la única vez donde tú vas a ver que a Jesús se le exige la carga de la prueba. Que compruebe lo que está diciendo. Y ese encuentro es el que tuvo con Satanás en la tentación del desierto. Es una de las batallas más monumentales y misteriosas de todos los tiempos. Fue una confrontación directa. Al principio comenzó como, a mí, sí, mira, buena onda, nomás quería conocerte, hola, ¿qué tal? Pero se volvió directo, personal, entre Jesús y Satanás. ¿Qué hacemos con nuestras tentaciones? No me respondas. ¿Qué haces cuando viene a ti una tentación? La que sea. Por ejemplo, a mí esta semana tomarme una coca bien helada. ¿Qué hacía en ese momento? Este encuentro, nadie fue testigo de él. Únicamente estaban Jesús y Satanás. Lo que nos quiere decir que Jesús no negó sus tentaciones. Porque si tú y yo lo sabemos es porque Jesús le contó a sus discípulos. Lo peor que podemos hacer con nuestras tentaciones es negarlas. Decir, no, no, a mí eso no me es problema. Eso no es tentación para mí. ¿De veras? ¿Y por qué batallas? ¿Por qué no se lo cuentas a nadie? Comencemos. Lucas 3:21 nos dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gozo. El día de Jesús empezó con su padre afirmándolo como su hijo, diciéndole que era su hijo muy amado. El día de Jesús empezó con una victoria. Empezó cuando su padre declaró realeza sobre él. Él es rey, él es divino. Así empezó el día de Jesús. Inmediatamente, Marcos nos da más detalles de lo que pasó después. Marcos 1:12 dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el que lo acababa de bendecir, el mismo que estaba ahí presente. Dijo, Jesús, ya te bautizaste, ya sabes quién eres. Al desierto. Dice que lo impulsó, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Tan pronto como Jesús experimentó el primer gran testimonio de su ministerio, enfrentó su primer gran prueba. Tras ser ungido por el Espíritu Santo y al ser confirmado por el Padre, dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí mismo el día empezó Jesús dándose cuenta que cada victoria tendrá su tentación y que ni él mismo, por ser el Hijo de Dios, era exento de eso. La mayor tentación después de haber logrado algo importante
Es creer que lo logramos por nuestro propio poder. Y la emoción por el éxito nos hace más sensibles al orgullo y por consecuencia al fracaso. En otras ocasiones el éxito nos hace sentir invencibles y bajamos la guardia. Entonces cuando llegan las pruebas, no estamos preparados para enfrentarlas. Satanás, esto cuando lo entendí, me quitó todos mis, no quiero decir complejos, mis pretextos. Satanás tentó a Adán en un ambiente ideal para Adán. Satanás tentó a Adán donde todo era bueno, donde todo estaba a su alcance. Satanás tentó a Adán cuando Adán tenía las mejores condiciones posibles. No existía nada malo ahí. Adán perdió la batalla con Satanás, hallándose en la más perfecta de todas las situaciones, en el jardín del Edén. El segundo Adán, Jesús, encontró a Satanás en un lugar desolado e inhóspito y desierto, donde Marcos incluso nos decía que estaba con las fieras y también se hallaba sin comida durante 40 días. Lo que el primer Adán perdió en un ambiente ideal, el segundo Adán lo recuperó en un entorno muy imperfecto. En este encuentro se nos demuestra que el fracaso espiritual y moral no lo causan las circunstancias, sino el carácter y la respuesta que tenemos a aquello que nos tienta. Ah, es que yo caí, pues porque estaba en una situación muy desfavorable, más que la de Jesús, no creo. Caes porque te falta carácter, caes porque te falta dominio propio. Ya no podemos decir, es que las circunstancias me obligaron, es que yo soy pobre e indefenso. Comienza el encuentro. Ese solo es el preámbulo. 40 días sin comer nada. 40 días solo. 40 días con hambre. Lucas 4, versículo 1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Y tú puedes decir, obviamente, si no comió durante 40 días, pues tenía hambre. ¿Por qué la palabra lo puso si es algo obvio? La palabra lo indica para hacernos saber que el hambre no solo debilita físicamente, sino que también tiende a debilitar nuestra resistencia moral y espiritual. Cuando estamos cansados, hambrientos o enfermos, por lo general nos preocupamos menos por otras necesidades y peligros y tendemos a ser sensibles a cualquier cosa que proporciona alivio a nuestra angustia actual. Jesús tenía hambre. ¿Y sabes cuál fue la primera tentación? Lucas 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Antes de comenzar cualquiera de las tentaciones, Satanás siempre suelta una frase con el objetivo de mermar algo en Jesús, de preparar su siguiente tentación. Y siempre le dice, si eres el Hijo de Dios, le está diciendo, oye, Dios te acaba de decir públicamente que eres su hijo y que eres muy amado. Pero ¿sí será cierto? Demuéstralo. ¿Es pecado comprobar la palabra de Dios? Si te lo acaban de decir, eres hijo de Él, demuéstralo. Muchas personas creen que por el simple hecho de ser cristiano o hijo de Dios,
No te puedes enfermar. Y si te enfermas, es porque estás bajo una maldición. Y peor aún si tienes alguna enfermedad grave. Pero si eres hijo de Dios, no te puede pasar eso. Esa es la misma voz del diablo que le nubló la mente y el corazón. He oído personas. A lo mejor para ti se te hace muy increíble decirte lo que te voy a decir. He oído personas que llegan a atreverse a decir que si tú eres cristiano y si tienes una enfermedad como el cáncer, es porque es una maldición. ¿De veras? Mi mamá murió de cáncer, imagínate. Hay gente que dice eso. Si eres hijo de Dios, no te debería pasar nada. ¡Wow! Es la misma voz del diablo que le decía a Jesús, demuéstralo. La primera estrategia del diablo fue la misma que había utilizado con Eva. Fue lanzar la duda sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios había dicho. Porque Eva le preguntó, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Te dijeron que no comieras de todo el árbol del huerto? Estaba haciéndola cuestionar la palabra de Dios. Así como con Jesús lo estaba haciendo cuestionar la voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado. Antes de lanzar cualquier tentación directa, siempre le decía, si eres hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo estaba lanzando a que lo comprobara. Le estaba picando. Pero eso significaría, si Jesús ahí demostraba su poder, la forma que el diablo quería, significaría que iba a violar el plan divino de Dios. Significaría que iba a desobedecer a su padre. Significaría una ruptura en la Trinidad. En ese momento que Jesús hubiera afirmado su deidad y su derecho como hijo de Dios, habría sido actuar independientemente de la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás quería. Es lo que él quiere que actuemos independientemente de la voluntad de Dios. Cuando le dice que esta piedra se transforme en pan, no solo se limita al hambre física de Jesús, realmente lo que el diablo quería es que Jesús solucionara sus necesidades por milagros, por un derroche de señales. El deseo más profundo de Satanás es que Jesús se diera a reclamar sus derechos como hijo de Dios. Es lo que él quería. Satanás parecía decirle, ¿por qué deberías tener hambre si eres el hijo de Dios? ¿Por qué deberías enfermarte si eres el hijo de Dios? ¿Cómo podría un padre tan bueno como el que dices que tú tienes permitir que su hijo tuviera hambre? Porque te acuerdas cuando incluso a los de Israel, a los que no se portaban bien, les daba maná, no tenían hambre. Y tú sí tienes hambre, si eres el hijo de Dios de veras. Si eres consciente de lo que dices, Jesús, si eres el hijo de Dios. Porque a mí la Biblia me dice que no, ¿eh? Porque el diablo se sabe la Biblia. ¿Sí sabías eso? ¿Y por qué tu padre mandó escribir a Israel que dijera, y no hay justo
¿Y no habría escrito Isaías, del gusto que se le dará su pan y sus aguas serán seguras? Tú eres un hombre y necesitas alimento para sobrevivir. ¿Por qué no lo tienes, Jesús? El propósito de la tentación no fue simplemente que Jesús satisfaciera su hambre física, sino sugerir que el hecho de que tuviera hambre era incompatible con que fuera el Hijo de Dios. Jesús estaba siendo tentado a dudar de la palabra, del amor y de la provisión de su Padre. Satanás sugirió que el Hijo de Dios tenía el derecho, su propio derecho, de usar sus poderes divinos donde el Padre no lo había hecho. Tú tienes poderes divinos, tú puedes satisfacerte tú solo, no esperes a que Dios te lo dé. Oye, tú puedes comprarte ese carro endeudándote, tú puedes. Tú puedes comprar, a mí me dice, tú puedes comprar esa televisión de 85 pulgadas, Aaron. A mí me dice así. Ayer en el Costco me decía, pero no cedí. No, no cedí. Dije, ese no es Dios. Diablo cochino, le dije. Es la misma burla que le decían a Jesús cuando estaba en la cruz, que le decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. También incluía el malvado intento de hacer que el segundo Adán fallara igual que el primer Adán. ¿Dónde? Con la relación con la comida. Satanás quería que Cristo fallara a causa del pan, al igual que Adán había fallado a causa del fruto prohibido. La misma estrategia. Y sobre todo lo que realmente quería incitar era la rebelión del Hijo en contra del Padre. Yo lo voy a obtener como yo quiero, porque yo puedo y porque se me da mi gana. Porque también soy hijo de Dios, también soy miembro de la Trinidad. Yo también estaba cuando fue creado el mundo. ¿Por qué yo no puedo? Pero Jesús había venido a hacer la voluntad del Padre. Satanás trató de facturar la misma naturaleza de Dios, ya que si hubiera tenido éxito, ya no habría sido tres en uno, ya no habría sido una mente ni un propósito, habían estado divididos. Jesús le contestó, la gente no solo vive de pan. Las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan. Todas las tres respuestas que Jesús le da a Satanás, le dice, la palabra de Dios, apela a la palabra de Dios. Esto es porque si vivimos por fe en Él y en obediencia a su palabra, nunca nos faltará nada que de verdad realmente necesitemos. Jesús citó Deuteronomio 8:3, cuando le dice, es mejor obedecer y depender de Dios. Es mejor esperar en su provisión en lugar de buscar satisfacción para nosotros mismos cuando creemos necesitarla y en la manera que nos parece apropiada. Jesús le dice, no es la comida la parte más necesaria de la vida. Una relación con Dios es la única fuente verdadera de la existencia del ser humano. El motivo central de nuestras vidas debe ser agradar a Dios, confiar en Él, agradar a Dios y confiar que Él suple todo lo que necesitamos. Sigamos el ejemplo de Cristo en el desierto. Por urgente o importante que una necesidad nos parezca, debemos esperar la provisión de nuestro Padre Celestial. Lo suplimos como Dios nos dice que lo suplamos. Lo suplimos al modo de Dios. Segunda tentación. Lucas 4, versículo 8 dice, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Satanás ahora ya dice, fuera máscaras, Jesús, voy a decirte realmente qué es lo que quiero. Quiero que me adores. Eso es lo que quiero.
Desde el inicio de los tiempos lo que Satanás quiere y busca es gente que le adora. Por eso fue desterrado del cielo, porque quería adoración. Primero, Satanás le sugiere a Jesús que haga las cosas por sí mismo, por su poder, por lo que él quiere. Ahora le está diciendo que lo haga a cambio de adorarlo, que lo haga por medio del diablo. Como hijo de Dios proclamado, Jesús tenía derecho a todo lo que Satanás le ofrecía y aún más. Y eso fue lo que quiso usar Satanás en su contra. Le sugirió a Cristo, si esto es tuyo, ¿por qué esperas? O sea, si eres hijo de Dios, todo esto es tuyo, ¿verdad? Yo te lo doy si me adoras. Es muy fácil. No esperes tanto. ¿Por qué prefieres someterte como siervo cuando podrías reinar? Simplemente te estoy ofreciendo lo que tu padre ya te prometió, simplemente por una vía más rápida. Es un ganar-ganar, Jesús. Lo que Dios le daría a Jesús por obediencia, Satanás se lo estaba ofreciendo a cambio de su desobediencia. Dios no lo entregó todo a Jesús antes de tiempo porque quería capacitarlo en obediencia y así gobernar el mundo. Porque Hebreos dice que aunque fue hijo de Dios, aprendió la obediencia. El plan de Satanás era alejar a Jesús de esa capacitación de aprender obediencia, seduciéndolo a arrebatar el reino del Padre por una manera más fácil. En lugar de soportar el largo, amargo, humillante y doloroso camino hasta la cruz, Satanás solo le ofreció el reino. Le ofreció todo, pero sin cruz. Le ofreció todo, pero sin sufrimiento. ¿Para qué sufres, Jesús? Yo te lo puedo dar. No trabajes, mejor roba. Es lo mismo. Le ofreció lo mismo. Solamente que por medio de la desobediencia. Satanás siempre viene a nosotros de esa manera. Sugiere que podemos conseguir todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, todos nuestros deseos, que puede cumplir nuestras fantasías más corruptas, que podemos ser alguien. Lo único que tenemos que hacer para obtener esas cosas es ir tras de ellas y conseguirlas a la manera del mundo, que es la manera de Satanás. Cuando ponemos nuestros corazones en el dinero, el prestigio, la popularidad, el poder o la felicidad egoísta, estamos haciendo exactamente lo que Satanás quiso que Jesús hiciera. Poner primero el yo y el Dios al último. Satanás es un falsificador. Ofrece lo que parece ser el mismo Dios, lo que Dios promete, pero siempre, curiosamente, es un precio mucho más barato. Satanás te pregunta, ¿quieres prosperar, verdad? Que si a todo el mundo queremos que nos vaya bien, yo te daré mucha prosperidad y más rápido. Simplemente, pues haz esta práctica deshonesta. Cuando veas algo ventajoso, tómalo. Tú tienes que ser próspero. Más rápido, más fácil. No seas tan puritano. Diviértete, Jesús quiere que seas un joven divertido. Sigue la multitud. Haz lo que todos digan nomás porque se les ocurre. Hacer las cosas al modo de Satanás es adorar a Satanás. Y el argumento siempre es el mismo. El fin justifica los medios.
Después viene la tercera tentación. Pon a prueba a Dios. Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¡Ay, qué cuidadoso es el diablo! Mira, nada te va a pasar, Jesús. Al no haber podido inducir que Jesús usara sus poderes divinos para poner atención a sus propias necesidades y de ese modo rebelarse contra la voluntad del Padre, Satanás procedió a tentar al Hijo a que pusiera a prueba el amor y el poder del Padre Celestial. O sea, me estás diciendo que tú no puedes hacer nada para obtener un beneficio propio, pero Dios sí, ¿verdad? Ah, bueno, ponlo a prueba, a ver si es cierto. Si eres hijo de Dios, demuéstralo y aviéntate al vacío. En la primera tentación ya existía una necesidad, que era la falta de comida. Ahora, la necesidad fue creada. La necesidad de poner a prueba a Dios para comprobar que somos sus hijos. Yo he oído personas, hace mucho ya no, para ser honesto, que dicen: Dios, si yo soy tu hijo, tienes que darme esa casa. ¿De veras? ¿Te vas a arriesgar? Y con el fin de hacer la tentación más bíblica, más honorable, le cita la Biblia. Porque le está citando el Salmo 91, 11, 91 del 11 al 12. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás con este giro está queriendo acorralar a Jesús. O sea, me estás diciendo que Dios es tu papá. Y me estás diciendo que escrito está. Ah, mira, aquí te traigo la Biblia. ¿Qué vas a hacer? Personas que buscan versículos de la Biblia para hacer lo que les da su reverenda gana, sacando cosas de contexto. Es que la Biblia dice. En la Biblia, familia, un corazón corrupto puede encontrar argumentos para hacer lo que le da su gana. El diablo lo hizo. O sea, cuando tú lo quieras volver a hacer, pregunta: ¿esto ya lo hizo el diablo, verdad? Tú dices ser hijo de Dios y que confías en su palabra. Entonces, ¿por qué no demuestras tu identidad y pones prueba a Dios? Es una prueba bíblica, ¿te parece? No usaste tu propio poder para salvarte, para ayudarte. Deja que tu Padre lo utilice ahora para ayudarte. Si tú no puedes actuar independientemente de lo que dice tu Padre, deja que tu Padre actúe. Dale a tu Padre la oportunidad de cumplir las Escrituras. De ese tamaño era la tentación, de ese tamaño. Así venía envuelta a la tentación. No se ve tan malo. El problema es de dónde viene. Y ante los ojos de muchos judíos, que Jesús hubiera respondido a esto, era la respuesta que verdaderamente era el Mesías. Porque es lo que querían señales, querían prodigios. Jesús mismo dijo que vendrían falsos profetas. Normalmente las señales y los prodigios apelan a la carne y a las emociones. Personas que siempre están queriendo sentir bien y que siempre quieren que Dios les hable como con trompetas, y si no, no van a hacer nada, y siempre tienen que sentir muy bonito, porque si no, no está el Espíritu Santo. Señales y prodigios. Mucha gente está dispuesta a creer casi cualquier cosa que tú les digas,
mientras esas afirmaciones estén acompañadas de sucesos fantásticos. Ay, es que sentí muy bonito. Los que pecan también sienten bonito, ¿tú sabías eso? Por eso lo siguen haciendo. Jesús advirtió acerca de esta táctica y dijo que incluso eran capaces de engañar aún a los escogidos. Pero esas señales dramáticas, aunque sean parte de Dios, no producen fe. Las señales, en cierta forma, son como las parábolas que Jesús contaba. O las entendías muy bien o terminabas más perdido. Las señales y los prodigios producen fe únicamente en los que ya creen. Varios milagros que Jesús proveyó al pueblo de Israel. Milagro uno tras otro. ¿Y sabes qué traía siempre más? Más arrogancia y más incredulidad. Los milagros de Jesús solo endurecieron la oposición de sus enemigos. Juan 12:37 nos dice: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente creía en Él y lo seguía. No, aún no creía en Él. Jesús dijo que la generación mala y adúltera exigirá señales milagrosas. No estoy diciendo que oremos y clamemos por un milagro. El problema es que pongamos a prueba a Dios y exijamos. Demandar una prueba sensacional no es una evidencia de fe. Pedir cosas tontas no es una evidencia de fe. Pedir cosas que no tienen sentido no es evidencia de fe, sino de duda. Señor, si tú me amas, yo quiero que entre una persona con una camisa roja, con lo que venga con una camisa azul. Es que mi fe es muy grande, hermano. No, no tienes fe, estás dudando. Estás pidiendo cosas que no tienen sentido. Al final del día, los que aclamaron a Jesús solo a causa de sus milagros y palabras impresionantes, al final del día se volvieron contra Él. Jesús le contesta: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús no cedió a la tentación. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que las personas nunca nos satisfacemos. Siempre queremos un milagro más, siempre queremos una señal más, y siempre queremos una palabra más, y siempre queremos algo más, y siempre queremos una experiencia más, y no tenemos llene. Queremos una señal, queremos un milagro más, queremos un espectáculo más. Él sabía que para poder, si hubiera seguido esa dinámica, Jesús hubiera tenido que mantener su vida milagro tras milagro tras milagro, y se volvería un cuento de nunca acabar. Y sus seguidores serían amantes del milagro de moda y no de Él. Mira, ahora Jesús me puso una corona de oro. ¿Cuál es el milagro de moda? O sea, ya me diste 5 milagros, pero no me das el de moda. ¿Es que no me quieres? No tendríamos llene. Seamos honestos. Además, por más nobles o significativas que pudiéramos creer que son nuestras razones, probar a Dios es dudar de Dios. Y dudar de Dios es no creer en Él. Si Jesús hubiera puesto a prueba a Dios, habría sido poner su juicio y su voluntad por encima de la del Padre. Vivir de una manera imprudente y sin cuidado, y luego esperar que Dios nos rescate cuando nos metemos en problemas, es no entender lo que es la gracia. O sea, yo, como Dios me ama, voy a hacer de mi vida lo que me dé mi gana, me voy a meter de todo, me voy a reventar, voy a disfrutar. Al cabo Dios me va a perdonar, sí te va a perdonar, pero ¿quién va a resarcir tu vida? Y te va a perdonar si te arrepientes de corazón. Porque para mí ese pensamiento me quiere decir que no tienes muchas ganas de perdonarte.
de arrepentirte. Nos metemos en problemas y ahora sí clamamos y decimos: Señor, porque soy tu hijo. ¿Y por qué si eres mi hijo? ¿Por qué no me obedeciste? Es lo que Pilato se preguntaba. ¿Por qué si es un rey no hay gente aquí siguiéndolo? ¿Por qué si es un rey no hay gente que hace lo que les pide? El pecado tiene consecuencias, familia, no nos olvidemos. No juguemos con la gracia. El único que corre peligro eres tú. A menudo aquellos que voluntariamente se meten en el camino del peligro y la tentación terminan culpando a Dios cuando la insensatez que han tenido produce algún daño. Nuestra necesidad no es probar la fidelidad de Dios, sino demostrar la nuestra, confiando en Él para determinar y cumplir nuestras necesidades según su propia voluntad. Dios espera que corramos riesgos, claro, los que sean necesarios, con el fin de obedecer su voluntad. Pero cuando corremos riesgos simplemente por cumplir nuestras propias ambiciones o para poner a prueba a Dios, Él no ofrece ninguna promesa en que podamos descansar. ¿Cuántas veces estoy cansado de oír testimonios de familias que dejan todo por querer cambiar su código postal y no les sale la jugada? ¿Y a quién crees que culpan? A Dios. ¿Por qué no me dijiste, Dios? Soy tu hijo. Uno se mete en problemas por desobediente. Bueno, yo. Y clamo. Y quiero decirte que no hay ninguna garantía de que Dios responda a eso. Sí, Jesús me acompañará, estará conmigo, pero no va a producir dinero milagroso. Jesús no es el que tiene que ir a pedirle perdón a tu familia que le has faltado al respeto. Jesús no es el que tiene que cambiar tus hábitos de ver televisión a horas que no debes de ver. Jesús no va a venir a apagar la televisión. Caemos y decimos: ay, Señor, pobre de mí. No, no eres tan pobre, sabes lo que haces. No nos engañemos, yo he pasado por ahí. Tampoco se trata aquí de venir a quedar bien, ¿va? Satanás nos tienta con las mismas formas básicas que tentó a Jesús en el desierto. Y esas tres maneras están reflejadas en 1 Juan 2:6, que dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Satanás primero trata de hacernos desconfiar del cuidado de Dios y trata de convencernos para resolver nuestros problemas, para ganar nuestras batallas y suplir nuestras necesidades con nuestros propios planes y mediante nuestro poder. La tentación de que Jesús convirtiera piedras en pan era para cumplir el intenso deseo del placer físico, al usar sus poderes divinos para fines egoístas. Segundo, siempre apelará a ambiciones egoístas y tratará de hacernos nuestros propios planes a fin de cumplir las promesas que Dios nos ha hecho, lo cual equivale a tratar de cumplir el plan de Dios a la manera de Satanás. La tentación de tomar el control inmediato de los reinos del mundo fue para satisfacer el orgullo de nuestros logros y posesiones, cediéndole el poder y la voluntad a Satanás. Tercero, tratará de hacer que manipulemos el cuidado y el perdón de Dios poniéndonos voluntariamente en el camino del peligro, sea este físico, económico, moral, espiritual o de cualquier otra clase. La tentación a lanzarse del pináculo del templo fue para cumplir un deseo insaciable por todo lo que vemos, al alardear ante el mundo y buscar fama por medio del sensacionalismo. El mensaje que Dios enseña en este pasaje es: cuando llegue la tentación, no la mire. En su lugar, mire a Jesucristo. Mantenga la mirada en el ejemplo que Él dio y haga lo que Él hizo.
observe las maneras en que Jesús fue tentado y la forma que resistió y aprenda de él. Jesús ha estado ahí antes que nosotros. Se ha enfrentado a lo peor de Satanás en las peores circunstancias y ha salido victorioso. Cuando enfrentemos pruebas y tentaciones de la misma forma en que Jesús las sufrió, nosotros también podemos salir victoriosos sobre los intentos de Satanás por corrompernos y por usar el lugar que le corresponde a Cristo en nuestras vidas. Básicamente, la respuesta de Jesús a la tentación fueron las siguientes: confiaré en mi Padre, no voy a debatir sobre su palabra y lo que Él dijo sobre mí, y no eludiré su voluntad. Tomaré las cosas buenas que vengan de mi Padre y las usaré a la manera y en el tiempo de mi Padre. Busquemos un encuentro con Dios para aprender a confiar en Él, tener hambre por su palabra y aferrarnos a su voluntad, porque hay poder en su palabra, porque hay poder en su espíritu y porque hay poder en su nombre.